Este es el tercer capítulo de la serie La oración, la marca del cristiano. Y le hemos titulado Clama a mí y yo te responderé. Y también implica entender o hacernos entender el Señor que la oración produce gran aliento en el que ora. Porque el que ora espera, el que ora tiene esperanza. No, si no tuviéramos esperanza, no pediríamos, no iríamos al Señor nunca. Pero el Señor está invitándonos a través del profeta Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra versión dice, cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Bueno, este pasaje fue dirigido al profeta Jeremías mientras estaba encarcelado y Jerusalén enfrentaba una tremenda crisis en ese tiempo. A pesar de la oscuridad del momento, Dios le habla con una promesa de esperanza. Clamar es una urgencia. Es como agonizar en la oración porque hay una desesperación, hay algo tremendo que estamos afrontando y una oración común y corriente no es suficiente. Aquí clamar implica orar con urgencia, con fe, con sinceridad. Responderé, dice, es la garantía divina de que Dios escucha y siempre actúa. Él tiene más deseo de darnos que nosotros de recibir. Cosas grandes y ocultas también añade. Se refiere a revelaciones, se refiere a tremenda sabiduría sobrenatural de Dios y dirección que solo Dios puede mostrar. Cuando tú te sientes confundido, angustiado o sin respuestas, este versículo te invita a buscar a Dios con todo tu corazón. Él no solamente escucha, sino que revela lo que está escondido dentro de nuestro propio corazón. Él nos revela qué es lo que está estorbando a que Dios responda. Lo que necesitas saber, Él te lo va a mostrar para avanzar con paz y con propósito. La oración produce gran aliento y podemos entender que el Señor nos dice siempre que nos alentemos con estas palabras de esperanza, ¿no? Como lo dice Pablo a los tesalonicenses, cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, ahí entraríamos a otro tema. Pero aquí, volviendo al punto, es que Dios está listo. Él está siempre presto para darte respuesta a tu petición. Lo que Él está esperando es que tú reacciones. Me pregunto si oras, porque la oración es un acto de la fe cristiana en la que encontramos un gran aliento. Si los hombres solamente lo intentan, de parte de Dios encontrarán todo para facilitar la oración. Hay que intentarlo, hay que empezar. Estoy de acuerdo, no estamos habituados, no es algo común en nosotros. Vamos a batallar un poco al principio, pero poco a poco nos vamos a deleitar estar ante la presencia del Señor, aunque permanentemente lo estamos si somos cristianos. Pero me refiero a esta intimidad muy particular y muy personal de buscarlo urgentemente cuando estamos en tiempos de crisis, pero en tiempos normales debería ser algo normal para nosotros orar, y cuanto más en tiempos de crisis. Ahora, todo está de su lado. Se anticipa cada objeción. Toda dificultad está prevista para el que ora. El Señor nos da la solución, nos da las respuestas a aquellos que nos están estorbando, porque Él quiere y Él ve que hay una intención, como aquellos discípulos que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían en Jesús este testimonio de un hombre que ora. Los caminos torcidos se enderezan cuando oramos y lo áspero se hace suave. No hay excusa para la persona que ha dejado de orar. Hay un camino por el cual cualquier hombre, aún el pecador, aún el más indigno, puede acercarse a Dios, el Padre. Jesucristo ha abierto
ese camino por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. La santidad y la justicia de Dios no tienen por qué asustar a los pecadores y alejarlos. Solamente déjenlos clamar a Dios en el nombre de Jesús. Solamente déjenlos clamar a Dios. Déjenlos suplicar por la sangre expiatoria de Jesús y encontrarán a Dios en un trono de gracia, dispuesto y listo para escuchar y salvar. El nombre de Jesús es un pasaporte infalible para nuestras oraciones. Todo lo habremos de pedir en el nombre de Jesús, porque Él es el único que tiene crédito delante de Dios Padre. Nosotros lo tenemos, pero en el nombre de su amado Hijo. Así que la santidad y la justicia de Dios no tienen por qué asustar a los pecadores y alejarlos. Solamente déjenos clamar a Dios en el nombre de Jesús, repito. Solamente déjenos suplicar para que la sangre expiatoria del Señor los limpie de todo pecado, de toda maldad y de toda condenación. El incrédulo no sabe orar, pero el creyente está ahí para interceder por él. Así que van a encontrar a este Dios eterno y amoroso en el trono de su gracia, donde ahora tenemos acceso, porque en el pasado Dios era inaccesible, pero a través del sacrificio de Cristo, ahora podemos ir presencialmente, estar cara a cara con el Salvador por medio de la fe. Ahora, hay un abogado, hay un intercesor siempre a la espera de presentar las oraciones de aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Ese abogado es Jesucristo. Él mezcla nuestras oraciones con el incienso de su propia todopoderosa intercesión. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo de Cristo sí lo sabe. Y Él arregla y endereza mi torcida oración, porque a veces no sé orar bien. Y Él la afina, porque Él sabe los motivos de mi corazón. Así que esa mezcla sube como un olor grato. Dios oyendo la oración de sus hijos por medio de su amado Hijo Jesucristo. Estas bendiciones son fuertes, son poderosas cuando hay peticiones de igual manera. Y todas estas peticiones, cuando las colocamos en las manos del Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y hermano mayor, habrá de haber segura respuesta. El cheque sin firma no es más que un pedazo de papel sin valor. Lo que le da valor a ese papel es la firma. El trazo de un lapicero le confiere todo su valor. La oración de un pobre hijo de Adán es algo débil en sí misma, pero respaldada por la mano del Señor Jesús, que quiere que todos vengan y sean salvos, eternamente salvos. Y esto adquiere mucho valor. Había un oficial en la ciudad de Roma que fue designado para tener sus puertas siempre abiertas para recibir a cualquier ciudadano romano que solicitara ayuda. Asimismo, el oído del Señor Jesús está siempre abierto al clamor de todos los que necesitan misericordia y gracia. Ese es su oficio. Su oficio es ayudarlos. Su oración es su deleite. Piensa en esto. ¿No es esto un gran aliento? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudar en nuestra debida oración. Pero lo que Él quiere es que oremos, que clamemos, que empecemos a ejercitar algo que lo hemos hecho, pero de una forma muy débil y superficial, porque no sabemos orar. Pero Él nos va a enseñar y nos va a guiar a hacerlo, porque esa es su voluntad directiva, que lo hagamos. Es parte de su oficio especial ayudarnos en nuestros esfuerzos para hablar con Dios. No tenemos que estar abatidos y angustiados por el miedo de no saber qué decir. No necesitamos ser poetas, simplemente como niños hablando con papi. El Espíritu nos dará palabras si buscamos su ayuda. Las oraciones del
pueblo del Señor, son inspiración del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo que habita en ellos como el Espíritu de gracia y súplica. Sin duda el pueblo del Señor tiene la esperanza de ser escuchado. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te enseñaré. O sea, Él nos escucha y ha prometido enseñarnos. Y ellos no están solos en la oración, sino que el Espíritu Santo está suplicando con ellos. ¿A quién me refiero? A los que intentan orar, a los que quieren hacerlo. El Espíritu Santo es el que está suplicando con ellos en favor de ellos. Piensen en esto, por favor, y díganme si esto no es un gran aliento. Hay grandes y preciosas promesas para aquellos que oran. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando pronunció palabras como estas? Allá en Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Esto lo reitera en Juan 14, 13 y 14. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor cuando pronunció las parábolas del amigo, aquel amigo imprudente, el que en la medianoche ahí va a molestar al vecino? Y la viuda inoportuna o importuna que también salió para buscar ayuda tercamente, en Lucas 11:5 y Lucas 18:1. Piensa en estos pasajes. Si esto no es un aliento para orar, estas palabras entonces no tienen ningún sentido. El Señor quiere que tú le terquees, que le insistas, que no sueltes la oración porque no ves de inmediato la respuesta. Insiste y espera y verás que Él responderá a su tiempo. Hay ejemplos maravillosos en las Escrituras del poder de la oración. Nada parece ser demasiado grande, demasiado duro o demasiado difícil de hacer para la oración. Con oración se ha conseguido lo que parecía imposible y que parecía que estuviera fuera de alcance. Se han logrado victorias sobre fuego, tierra, aire y agua. La oración abrió el mar rojo. La oración trajo agua de la roca y el pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración convirtió el consejo de Aitofel en necedad. La oración derrocó al ejército de Sennacherib. Bien pudo decir la reina María de Escocia, temo las oraciones de John Knox más que un ejército de 10,000 hombres. ¿Recuerdan que ya lo habíamos mencionado? Verdaderamente el poder de la oración, muchos antiguos poderosos tuvieron temor más que al ejército armado. Tenían más temor de aquel que oraba, aquel que intercedía. La oración ha sanado a los enfermos. La oración ha resucitado muertos. La oración ha procurado la conversión de las almas que son tan difíciles. El hijo de la oración, dijo un viejo cristiano a la madre de Agustín de Hipona, el hijo de la oración nunca perecerá. La oración, los dolores y la fe pueden hacer cualquier cosa. Nada parece imposible cuando un hombre tiene el espíritu de oración. Ahora pues déjeme en paz, para que mi ira arda contra ellos. Es la frase notable de Dios a Moisés cuando Moisés estaba a punto de interceder por los hijos de Israel. La versión caldea dice, deja de orar. Éxodo 32:10. Mientras Abraham pidió clemencia para Sodoma, el Señor la dio. Él nunca dejó de darla hasta que Abraham dejó de orar. Piensa en esto.
¿No es esto también un aliento? ¿Qué implica tener un espíritu de oración? Pues es un deseo profundo de estar con Dios. Es una gran sensibilidad espiritual. Es depender constantemente de Dios. Es intercesión espontánea, rápida. O sea, hay una necesidad orar de inmediato. Gratitud continua. Eso es un espíritu de oración. Tenemos ejemplos también. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando estaba en gran peligro. David decía en el Salmo 5:3, a ti clamaré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y en Lucas 5:16, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, mostrando que la oración era su fuente de fuerza. Sí, me faltó decir la cita de Daniel. Daniel 6:10. Ok, ahora, ¿cómo cultivarlo? Pues establece momentos de oración. A veces andas bien cargado y no te detienes para orar. Pero también aprende a orar mientras trabajas, conduces o cocinas, pues, o que vas caminando o manejando en algún vehículo. Lee la Biblia constantemente con actitud de acción de gracias, dejando que Dios te hable. Ora con otros. La oración comunitaria fortalece tu espíritu. Sé honesto con Dios. No uses palabras rebuscadas. Habla como un hijo con su padre. Cuando tú lees la Biblia, tú oyes a Dios. Cuando tú oras, Dios te oye a ti. Como dijo alguien, la oración no cambia a Dios, pero sí cambia al que ora. ¿Qué más puede un hombre desear para dirigir sus pasos hacia la verdadera fe que las cosas que acabo de decir sobre la oración? ¿Qué más se podría hacer para facilitar el camino hacia el propiciatorio y eliminar todas las ocasiones de tropiezo del camino de un pecador? Seguramente, si los demonios del infierno tuviesen esta puerta abierta delante de ellos, saltarían de regocijo y llenarían ese abismo de alegría. Pero ellos no pueden arrepentirse. Han cruzado la frontera de la misericordia de Dios. Han cometido el pecado imperdonable. Pero ¿dónde esconderá su cabeza la persona que es indiferente a estos gloriosos alientos? ¿Qué puede decirse del hombre que después de todo muere sin oración? Estaría muy angustiado si tú fueras esa persona indiferente y que muriera sin haber orado nunca. Seguramente yo podría preguntarte, ¿oras? Hemos hecho mucho esfuerzo por enviar estos mensajes a todos que no pueden congregarse porque están lejos o fuera de la ciudad o fuera del estado o de la república. El punto es que muchos que reciben estos videos o estos mensajes, que los considero muy valiosos porque es teología pura, es Biblia pura, no lo están viendo. Y yo recomiendo que lo compartas con los que sí tienen interés. Ahora, seguramente yo te podría preguntar otra vez, ¿oras en verdad? ¿Oras por ti mismo? ¿Oras por los tuyos? ¿Oras por los pecadores o los perdidos? La oración es poder, mira, es todo poder, la oración. Es la fuente del poder. Mira, a través de las vidas de los más brillantes y mejores de los siervos de Dios, ya sea en la Biblia o no, mira lo que está escrito de Moisés, de lo que dice de David, de Daniel, de Pablo. Nota lo que se registra con los reformadores Lutero, Bradford. Observa lo que está relacionado con las devociones privadas de Whitefield y McChain. Dime de uno de toda esta buena cantidad de santos y mártires
que no haya tenido esta marca prominente que es la oración. Ellos eran hombres de oración. Depende de ello. ¿Por qué? Porque la oración es el poder. Ahí está la clave de todo. La oración obtiene derramamientos frescos y continuos del Espíritu. Solo Él comienza la obra de la gracia en el corazón del hombre. Solo Él puede llevarlo adelante y hacerlo prosperar. Pero al buen Espíritu le plació que le rueguen. Y a los que más piden tendrán más de su influencia. La oración es el remedio más seguro contra el diablo y los pecados que nos asedian. Ese pecado no se mantendrá firme en el corazón si se ora fervientemente contra él. Ese demonio nunca mantendrá el dominio sobre nosotros cuando se ruega al Señor que sea echado fuera. Pero entonces debemos exponer nuestro caso ante nuestro médico celestial, si ha de darnos un alivio diario. Ahora, hay recaídas. Las recaídas suceden. Realmente suceden. ¿Quieres crecer en la gracia y ser un cristiano devoto? Te aseguro que si lo deseas, no podrías hacerte una pregunta más importante que esta. ¿Oras? Me pregunto si oras porque el descuido de la oración es una gran causa de las recaídas. Es cierto que existen las recaídas después de haber hecho una buena profesión de fe. Los hombres pueden correr bien durante una temporada, al igual que los Gálatas, y luego apartarse tras los falsos maestros. Gálatas 6:1. Los hombres pueden profesar su fe en voz alta, mientras que sus sentimientos son cálidos, como lo hizo Pedro, y luego, en la hora de la prueba, negar a su Señor. Mateo 26, 74 y 75. Los hombres pueden perder su primer amor, como dijeron los Efesios, Apocalipsis 2:4. Los hombres pueden enfriarse en su celo por hacer el bien, como Marcos, el compañero de Pablo, allá en Hechos 15, 37 y 38. Ahí lo dice. Los hombres pueden seguir a un apóstol por una temporada y como Demas volver al mundo, según Timoteo 4:10. Todo esto lo hacen los hombres. Es una cosa miserable tener recaída, yo lo sé. De todas las cosas tristes que le puede pasar a un hombre, supongo que esto es lo peor. Un barco varado, una águila con las alas rotas, un jardín invadido de maleza, un arpa sin cuerdas, una iglesia en ruinas. Todos estos son panoramas tristes, pero un reincidente es un espectáculo aún más triste. Una conciencia herida, una mente hastiada de sí misma, un recuerdo lleno de remordimiento, un corazón atravesado por las flechas del Señor, un espíritu roto con una carga de acusaciones internas. Todo esto es una prueba del infierno. Es un infierno en la tierra. En verdad, el dicho del sabio es solemne e importante. Dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, el reincidente. Ahora, ¿cuál es la causa de la mayoría de las recaídas? Creo que por regla general una de las principales causas es el descuido de la oración privada. Por supuesto, la historia secreta de las caídas no se conocerá sino hasta el último día. Solo puedo dar mi opinión como ministro de Cristo y un estudiante del corazón, que a través de la Escritura se puede lograr. Mi opinión es entonces, lo repito claramente, que las recaídas en general, primero,
se inicia con el abandono de la oración privada. Te sueltas del Señor y vienen las consecuencias. Biblias leídas sin oración, sermones escuchados sin oración, matrimonios contraídos sin oración, viajes realizados sin oración, residencias elegidas sin oración, amistad formada sin oración, la práctica diaria de la oración apresurada o hecha sin el corazón. Y estos son los pasos hacia atrás por los cuales muchos cristianos descienden a un estado de parálisis espiritual o llegan al punto del que Dios les permite tener una caída tremenda. Este es el proceso que da a luz los Lots persistentes, los Sansones inestables, los Salomones que idolatran esposas, los Asas inconsistentes, los Josafats flexibles, las Martas con exceso de cuidado, de los cuales muchos se encuentran en la iglesia de Cristo. A menudo, la historia simple de tales casos es la siguiente. Se volvieron descuidados con la oración privada. Ahí está el fundamento de la caída y ahí es donde se inicia todo este desquebrajamiento. Las recaídas vienen cuando nos soltamos del Señor. Puedes estar seguro que los hombres caen primero en privado mucho antes de que caigan en público. Son reincidentes en sus rodillas, mucho antes de que reincidan abiertamente ante los ojos del mundo. No queremos orar, no queremos hacer esto que es muy sencillo, es mucho trabajo, yo lo sé, pero ahí está la clave del poder. ¿Qué necesitamos? Empezar, iniciar. Al igual que Pedro, primero ignoran la advertencia del Señor de velar y orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y a continuación, al igual que Pedro, su fortaleza espiritual se va. Y en la hora de la tentación, niegan a su Señor. Mateo 26, 40 hasta el final, hasta el 75 más bien. Ahora, si eres realmente un cristiano, y confío en que nunca insistirás en volver a los antiguos pecados, pero si tú no deseas ser un cristiano que reincida, que vuelva a las costumbres pecaminosas antiguas, pues recuerda entonces lo que te estoy diciendo o lo que te estoy preguntando. Esta pregunta que te hago insistentemente, ¿oras? El punto es volver al principio de todo. Dios tiene más deseos de responderte. Dios tiene más deseos de bendecirte que tú de ser bendecido. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Yo te voy a enseñar, conmigo no andarás confundido. Mucha gente critica a sus predicadores o a sus pastores porque no le entienden gran cosa. Pero el responsable de esto eres tú. Esos que critican deberían entender que a la hora de dar cuentas a Dios, nada de esta acusación valdrá, porque cada uno dará razón de sí mismo. Así que tú en lo individual, no a través de ninguna institución religiosa ni nada, tú en lo personal, cara a cara con el Señor, te dice como a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, ayúdanos a orar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.